Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Bien, una de las atribuciones de este viceministerio es precisamente construir la política en materia de energía y integrar a los sectores de hidrocarburos y electricidad. Es decir, que a partir de la construcción de la política es que se define el horizonte de mediano y largo plazo del sector, ¿no? Del sector energía en su conjunto. Y el sector energía tiene que ver con el sector eléctrico, tiene que ver con el sector hidrocarburífero, tiene que ver inclusive con el desarrollo de la matriz productiva, el sector industrial, ¿no? Y de todos los que integran los sectores productivos. Dentro de ello hablamos de infraestructura, de transporte, de los distintos servicios. Entonces, cuando se habla de desarrollo energético, se está hablando prácticamente de toda la contribución en lo que se refiere a políticas públicas vinculadas a energía que de alguna manera contribuyen transversalmente a todos los sectores de la economía del país. En el marco de esa definición está el soporte de los planes sectoriales de electricidad y lo que es ahora el plan o la estrategia boliviana de hidrocarburos. Si bien es importante anotar que durante el periodo del modelo neoliberal no existió planificación en Bolivia, ¿no? Hubo una ausencia total y donde se creía que el mercado era un tótem que regulaba la economía por sí sola y que habían fallas del mercado. Ingresamos a partir del 2005 con un nuevo enfoque, con una nueva visión, planteándonos la planificación de mediano y largo plazo. Y en el sector de energías es algo bien particular. Es un sector que no se planifica en 2-3 años. El sector se planifica para 20, 15, 20, 30 años, precisamente por el volumen de inversiones y porque, por ejemplo, para construir una generadora termoeléctrica no es un año, ¿no es cierto? Son dos años hasta que entre en producción. Construir, por ejemplo, lo que es las bases de la industrialización en petroquímica tampoco no es corto plazo, son arriba de 3-4 años. Entonces se requiere un tiempo y un margen bastante amplio, no solamente en la construcción de la planificación, y en Bolivia hemos partido desde cero, ¿no? Desde cero porque no había nada, ¿no? Y porque aparte todo el modelo, el marco regulatorio, el marco legal, normativo vigente no contemplaba esto. Entonces se ha comenzado a trabajar primero en el marco. Ustedes conocerán que a partir de la implementación de la ley de la 3058, ¿no es cierto?, es que se comienza a cambiar el esquema de participación del Estado. Ya no viene a ser simplemente aquel Estado regulador, sino promotor de la economía, ¿no? Y en este sentido es que una de las primeras acciones que se toman es precisamente la nacionalización de los hidrocarburos y en este último tiempo también la nacionalización del sector eléctrico. Todo este proceso es de largo alcance. Usted me comentaba de que efectivamente el balance energético todavía es un poco precario en su alcance y efectivamente no contábamos con balance energético. Recién el 2006 se comienza a construir el balance energético. O sea, hemos estado aproximadamente por más de 10 años sin este documento. ¿Y qué es el balance energético? Es el diagnóstico, es el estado de situación de cuál es la situación real, ¿no es cierto?, de nuestra capacidad instalada tanto en oferta como en demanda en materia de energía, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ahí están datos sobre consumo, sobre oferta, sobre producción de gas, de energía, petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, estos datos, obviamente que construirlos a partir de un tiempo donde no existía información o donde la información era bastante dispersa,
sin duda que ha sido complicado, ¿no? Complicado porque vivimos un momento de transición donde ustedes comprenderán que los antecedentes en Bolivia en particular a partir de la guerra del gas no era muy saludable, producto precisamente de que gran parte de la información no era manejada ni siquiera por el mismo gobierno o por los gobiernos de turno, sino por las empresas. Muestra ello que la distorsión que tenemos ahora en una serie de indicadores en materia de energía, de reservas, etcétera, etcétera, han sido distorsionadas, ¿no? Y no es porque este gobierno tenga la culpa, sino que ha sido un proceso. Cuando el Estado pierde el control de esto, obviamente se puede esperar cualquier resultado, menos un resultado óptimo. Y todo este proceso a partir del 2006, veníamos comentando, ha sido para iniciar un proceso de planificación. Se ha desarrollado la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, que es un documento muy valioso. Sin duda, obviamente, que el 2008 se ha concluido este trabajo, prácticamente el año pasado recién entró en vigencia, y como todo plan es ajustable, entonces estamos nosotros trabajando en ajustar este plan, ¿no? La Estrategia Boliviana de Hidrocarburos es lo que para nosotros sería el Plan Sectorial de Hidrocarburos, ¿no? De la misma manera se ha construido los lineamientos para el Plan Sectorial de Electricidad y actualmente se encuentra también en trabajo de elaboración el Plan Sectorial en coordinación con el Viceministerio de Electricidad. Estos dos planes, o estos dos grandes planes, nos van a permitir construir lo que sería el plan de desarrollo energético, ¿no? O sea, el plan energético del sector, ¿no? Si no tenemos estos dos planes, difícilmente vamos a construir nuestro plan sectorial o nuestro plan energético, ¿no? El plan tiene que ser integral, ¿no? Y tiene que abarcar todas las esferas, no solamente demanda, no solamente mercado interno, tiene que integrar lo que son o lo que están siendo los proyectos de exportación, inclusive no solamente de gas, sino de electricidad, ¿no? Bolivia tiene un enorme potencial en generación hidroeléctrica, enorme potencial también en otras fuentes de energía, y todos esos elementos tienen que formar parte de una visión integral. Inclusive, esto es algo que es importante recalcar, es importante no solamente considerar los mercados externos, sino el espacio de polarización geográfica del territorio nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no tenemos un criterio de dónde vamos a establecer, qué sé yo, una planta de industrialización de manera coherente, de manera que pueda esa industria pueda irradiar al resto de sectores, creo que también la visión es muy cegada. Entonces, por eso mismo es que les decía, la planificación tiene que ser integral, tiene que pensar no solamente en los espacios geográficos, ¿no? El acceso a mercado, fuentes de financiamiento, potenciales, desarrollo del resto de los sectores productivos, y es por eso que la visión es integral, ¿no? Es completamente integral. No se puede hablar de la planificación energética sin mencionar o sin integrar los sectores productivos, agroindustriales, el desarrollo de la petroquímica, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos, el acceso a infraestructura de transporte, ¿no? A infraestructura óptima estoy hablando, ¿no? Entonces, elementos que tengan que ver con el financiamiento, con costos inclusive, distancias, tiempos, efectividad, están vinculados a todos estos elementos de planificación. Y es por eso que también la planificación se vuelve compleja, porque si no se tienen todos estos factores, podemos tener muchas deficiencias en las proyecciones y podemos tener unos resultados que no van a ser de lo más óptimos y probablemente tengamos fracaso, ¿no?, en lo que es la planificación. Y además que debemos de contar con la participación de los actores involucrados, ¿no?
La planificación no debe ser de escritorio, no debe ser vertical desde el sentido estricto, sí integrar a los sectores, porque son los sectores, tanto privados, tanto por parte del Estado, los que aportan a la construcción de este plan, ¿no? El balance energético es el diagnóstico, decíamos, o es el estado de situación con el que el país cuenta para desarrollar su industria en materia ya sea petroquímica, bueno, en todo lo que es la matriz energética. Actualmente se encuentra el balance en proceso de actualización, gracias a la cooperación del gobierno de Canadá. Hemos ido trabajando hasta el 2007. Estamos actualizando 2008 y 2009 las gestiones, ¿no? Y esperamos tener un balance actualizado al 2009 a finalizar noviembre aproximadamente, ¿no? Entonces es un documento que va a servir de plataforma para la planificación, ¿no? Y para actualizar los planes que estamos hablando precisamente, ¿no? O sea, no se puede hablar de planificación sin contar con una línea base, ¿no? Y esa línea base para nosotros se constituye el balance energético. El balance energético nos da todo lo que es demanda y oferta hasta la fecha y nos permite hacer una proyección hacia el futuro. Esa proyección hacia el futuro va a ser determinante en el sentido de qué proyectos, qué programas, ¿no?, nosotros vamos a implementar tanto en el sector eléctrico como en el sector de hidrocarburos, ¿no? Entonces, tal vez eso es importante precisar, ¿no? O sea, no se puede hablar de planificación si no se cuenta con el balance. Es un documento esencial para, a partir de ahí, decir, bueno, es como cuando uno va al médico, ¿no es cierto? Sin un diagnóstico, uno puede especular y a un diabético le puede decir que tiene, no sé, pues no, cualquier cosa, y a partir de allí es que ya puede aplicar ciertas medidas correctivas, de ajuste, de visión, ¿no es cierto? Es el elemento clave en materia de planificación, y eso es lo que se está construyendo. Ministerio de Hidrocarburos y Energía.